hay una realidad, además te la está exponiendo pues una entidad como un Banco España, te dice hay 500.000 de viviendas de menos de las que debería haber, la creación neta de hogares de aquí a 2 años va a tener otros 150, ya veremos si son 150 o 180.000 viviendas menos de las necesarias, hay 1/3 de las viviendas que se compran en efectivo, la tasa de ahorro es altísima en España, de las más altas de las últimas décadas, pero el joven que solo cuenta con su salario para llegar a fin de mes se encuentra maniatado, ¿no? Y eso hace que estemos viendo protestas todo el tiempo de soy incapaz de emanciparme. Bueno, yo empecé con un salario de broma, era ridículamente bajo, o sea, la mitad de un miliurista, da igual lo que ganes, siempre puedes destinar un porcentaje de lo que ganas a ese tipo de reserva de plan. Y es que no me da, digo, ya, pero te estás yendo de vacaciones a Canarias, ¿no? Digo, ya, es que yo los primeros 3 años que me independicé no viajé a ningún lado. Lo que realmente afecta es si tienes el ahorro necesario para poder poner la primera parte que te abre la puerta a una concesión hipotecaria que te permita pagar el resto. Ahí es donde creo que está la traba gorda. Todo el mundo habla de lo que ocurrirá en el sector inmobiliario. Parece que todo el mundo es un experto, pero hoy he querido traer un experto en macroeconomía, un experto en economía, que nos va a dar certezas de lo que puede ocurrir y también vamos a ver algunas incertidumbres del mercado inmobiliario con el objetivo de invertir de la mejor manera posible. Bienvenido, Pablo. Pau, un placer de verdad estar aquí. Es un placer tenerte, sabes que te admiro muchísimo. Tenemos aquí a Pablo Gil, ahora pediré que te presentes. Quiero antes decirte que eres la primera persona que traigo en estas entrevistas. He traído a mucha gente en este canal que han sido alumnos, inversores, que han hecho grandes o pequeños proyectos, pero quería traer a un referente como tú de la economía en España para que nos dé luz desde quizá otro punto de vista sobre cómo están las cosas. Así que me gustaría que te presentaras brevemente. Bueno, primero de todo un honor que sea el primero al que entrevistas y yo llevo toda la vida en el mundo financiero, empecé con 20 años en Banco Santander, en mercado monetario, después renta fija, divisas, mercado de futuros que no existían al principio, bolsa. Bueno, he tenido la fortuna de estar en una época en la que se impulsaba el aprendizaje 360 grados, no te dejaban quedarte en un solo sitio, sino que te cambiaban tan pronto empezabas a dominarlo y eso me ha permitido pues, ver las oportunidades de inversión desde una perspectiva global y multiactivo, ¿no? Que creo que es una... Además, he escuchado muchísimos de tus vídeos, creo que mentiría si dijera decenas, probablemente son centenares de tus vídeos, y algunas de las cosas que más curiosidad me han dado, yo recuerdo cuando me interesé a los 15 y 16 años por la bolsa, que miraba a veces la bolsa por el teletexto de la televisión. En tu caso, empezaste mucho antes del teletexto, con lo cual a los inicios pues creo que fueron muy, digamos, curiosos, ¿no? De cómo obteníais toda esa información en un mundo mucho menos digital que el de ahora. Sí, el problema al que se enfrenta la gente que ahora se inicia es tener que filtrar lo que tiene valor de todo lo que no tiene valor. Hay mucho más vendehumos e información falsa, adulterada en Internet. Pero luego hay gente buenísima, lo que pasa es que cuesta encontrarla. Cuando yo empezaba era justo lo opuesto, no había internet, con lo cual si tú tenías dudas sobre algo tenías que acudir a los libros, no siempre había la bibliografía que tú buscabas en tu país, tenías que buscar ese tipo de libros en el extranjero. Entonces hemos pasado de la carencia absoluta de datos a la información y sobreinformación sobre cualquier tema donde están los que valen y los que no valen y hacen mucho ruido los que no valen, ¿eh? Sí, sin duda. Además, muchas veces con la publicidad y demás pues se trasladan mucho más estos mensajes. Bueno, como decía, es un placer tenerte. Creo que tu vida y la mía, salvando mucho las distancias, son historias paralelas porque tú realmente pues empezaste una carrera y luego te pusiste a gestionar dinero de otras personas, en este caso en la bolsa, y muchísimo dinero, mucho más que el que he gestionado con el campo inmobiliario, y luego también esa etapa que compartimos de divulgación, de enseñar, de formación a otros, pues creo que nos hacen unas vidas, en este caso ya digo, tú por mucho más, pero en cierto modo esas vidas paralelas. Y hablando de vidas paralelas, en mi caso estoy invirtiendo en inmuebles y me gustaría que habláramos hoy del tema inmobiliario, concretamente haciendo una radiografía, como siempre haces muy bien, de la situación económica, viendo un poquito el pasado, presente y también qué nos depara el futuro a nivel de la inversión inmobiliaria en España o incluso en el mundo. Bueno, yo creo que hay, haciendo estas tres divisiones, tenemos un periodo pre-burbuja 2008, que narraba una historia muy particular, ¿no? Donde llegamos a
fomentar el exceso de precios a través de prácticas poco honorables por parte de bancos, préstamos de más de un 100% de las hipotecas, concesiones de créditos hipotecarios a personas que no tenían ningún track record, lo que llamamos el famoso subprime, ¿no?, en Estados Unidos, que no dejaba de ser, lo prestas a fondo perdido, porque si este tío de repente desaparece, se va del país o pierde su trabajo, no va a ser fácil que encuentre algo similar. Estábamos en una burbuja sin precedentes. Luego salió un montón de productos alternativos, los CLOs, los CDOs, que los bancos apalancaban las notas hipotecarias. O sea, se montó una auténtica industria al borde de lo que era la burbuja, y que cuando estalló pues casi acabó con el sistema financiero. Y de ahí hemos pasado a lo que probablemente ha sido la normalidad de los últimos 15 años, ¿no? Y ese presente, pues los bancos mucho más cautos ya no quieren participar de esa concesión sin límite de préstamos, y nos ha llevado a un problema que se vio totalmente agudizado por la pandemia, ¿no? Falta vivienda respecto a la creación neta de hogares. A día de hoy, cuando tú miras lo que se concedía de hipotecas, por ejemplo, en 2007, y lo comparas con lo que se concede hoy, te entra la risa, ¿no? No hay suficiente mercado para cubrir las necesidades, y eso no está afectando de manera global a toda la población, sino de forma muy particular a la gente joven, ¿no? Porque los que llevamos ya un tiempo en el mercado laboral hemos conseguido ahorrar un cierto patrimonio que nos permitiría aportar esa cantidad que no te cubre la hipoteca, y que además hay que pagar vía impuestos o notarías o gastos en lo que es la constitución de la compraventa. Pero el joven, que solo cuenta con su salario para llegar a fin de mes o cubrir esa cuota hipotecaria, se encuentra maniatado, ¿no? Y eso hace que estemos viendo protestas todo el tiempo de soy incapaz de emanciparme, cuando el resto de la población no dice nada, pero probablemente tiene una situación mucho más benigna. ¿Y todo el mundo, Pablo, debería poder comprarse una vivienda, o nos tenemos que ir acostumbrando a que comprar tu propia vivienda será un cierto lujo que no todo el mundo podrá acometerlo en su vida? Digamos que en España, y esto lo conocerás tú mejor que yo, de siempre hemos tenido una tendencia a ser propietarios, ¿no? En torno a un 70-75% de la población al final tiene vivienda propia. No pasa lo mismo en el norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Donde están mucho más acostumbrados a ser inquilinos de alquiler de por vida. ¿Cuál es la ventaja? Que es una forma muy buena de mantener el patrimonio actualizado al ritmo al que se deprecia el dinero fiat. O dicho de otra manera, si tú tienes en cuenta la inflación que se acumula a lo largo de la vida de un individuo, la única forma de protegerte contra esa inflación es tener un activo que se revalorice al mismo ritmo que sube los precios. Entonces, cuando tú te compras una vivienda, no lo ves como un activo como la bolsa, que estás todo el día preguntándote, ¿lo tengo que vender? ¿No lo tengo que vender? ¿Va a caer? ¿No va a caer? El que tiene una casa normalmente la tiene y no se cuestiona cuánto ha subido cada mes, ni si tiene que deshacerse de ella rápidamente. Y es una forma de no gestión, pero a la vez de revalorización patrimonial. Y yo creo que por eso tenemos esa cultura en España, ¿no? Es una forma que funciona muy bien y no requiere ser gestor activo. Uh-huh. Creo que sería bueno que la gente pudiese optar a tener vivienda propia si quiere, y que no se convierta en un elemento de lujo. Yo tengo viviendas, sin embargo, no tengo mi propia vivienda. Yo vivo de alquiler. ¿Qué opinas para un inversor como yo, para un economista como yo? ¿Crees que es acertado no tener tu vivienda? Y no me refiero a nivel tan económico, también a nivel patrimonial y demás. Tú que has dicho algunas veces que tienes tu propia vivienda, ¿crees que me estoy equivocando en el hecho de no comprar mi propia casa, aunque mi modo de verlo es el precio que pago por la casa versus alquiler? Me conviene mucho más comprar otras casas, alquilarlas, y con lo que saco de alquiler me sobra bastante para pagar el alquiler de mi casa. Creo que tu postura sin tener casa propia es como si la tuvieses, porque realmente no estás viviendo en ninguna de las viviendas que tienes en tu patrimonio, pero de hecho tienes un patrimonio de viviendas, con lo cual el optar, mi mujer le pasaba esto, tenía una casa pagada y en un momento dado la vendió para comprarse otra, y yo le decía, pero ¿y por qué no la alquilaste y con el precio del alquiler te vas moviendo a otra casa alquilada que no te cuesta nada y la puedes ir moviendo en función de donde te ponen la sede del trabajo y siempre estás cerca, ¿no? Y me decía, ¿por qué no caí? No se me ocurrió. Entonces, ese enfoque me parece muy válido. Digo,
El problema es cuando no tienes ninguna vivienda, ¿no? Porque te ves sujeto a la pérdida de capacidad adquisitiva, gastas un dinero cada vez mayor por estar residiendo donde sea que residas, pero si tú estás subido en la montaña rusa y dices, yo no voy en el puesto primero, digo, no, pero vas en el cuarto, vas en el mismo vehículo. Si a ti te suben el alquiler, tú estás subiendo el alquiler de tus casas, el precio de tu vivienda está subiendo, tú no estás perdiendo dinero en el proceso del paso del tiempo, con lo cual me parece tan válida esa postura como cualquier otra. Me alegra, Pablo, que digas esto. Significa que hoy puedo ir buen camino. Me gustaría preguntarte, porque mucha gente tiene la sensación de es que ya es muy tarde, es que ha subido mucho los precios. ¿Qué les dirías tú a esas personas? ¿Es buen momento? ¿No es buen momento? A ver, ese miedo lo tenemos, es inherente en cualquier toma de decisiones, ¿no? Parece cuando es muy pronto y nadie lo está viendo, entonces parece que estás más solo que la una en la toma de decisiones y te entra el miedo de si solo lo veo yo, igual estoy equivocado. Cuando ya es evidente que es una oportunidad, es porque el precio ha subido, ¿no? Y todo el mundo está montado y la sensación que te da es llego tarde. Yo creo que hay que verlo un poco desde una perspectiva no de captar dónde está el mínimo y el máximo de ninguna inversión, sino si tiene sentido seguir haciéndola. Creo que hay que plantearse eso, da igual cuando entres. Si tú haces un análisis del momento actual inmobiliario en España, hay una realidad que además te la está exponiendo pues una entidad como un Banco de España, te dice hay 500.000 de viviendas de menos de las que debería haber, la creación neta de hogares de aquí a 2 años va a tener otros 150, ya veremos si son 150 o 180.000 viviendas menos de las necesarias. Tienes un factor inmigración que está siendo poderoso a la hora de fomentar precios más altos. Hay 1/3 de las viviendas que se compran en efectivo. La tasa de ahorro es altísima en España, de las más altas de las últimas décadas. El endeudamiento de los hogares está mínimo. Dices, bueno, pues con esa información, y te puedes equivocar como en todas las inversiones, dices, no parece que estemos ni mucho menos en un momento similar al 2007, que es el que aterra a todo el mundo, ¿no? Es decir, voy a comprar la casa y se van a hundir. Yo lo miro y digo, no se parece en nada a la situación, ni los bancos están expuestos como estaban en aquella época. La probabilidad, si falta oferta y hay tanta demanda existente y la situación económica en España es buena, es que los precios sigan subiendo. Si tú ahora analizas las dos alternativas que te ofrece el mercado más básicas, que es o alquilo o compro, dices, hombre, los tipos han subido, pero aún así las hipotecas que puedes conseguir en torno al 2 largo 3%, hago que mi cuota hipotecaria pueda ser de 1.000 euros, eso sí me va en el alquiler. Pues bueno, prefiero tener activo real en propiedad pagando 1.000 euros al mes que no alquilar y no tener nada. Para mí, muchas veces las inversiones son cosas tan básicas como lo que acabo de contar. Luego puedo hacer algo más exhaustivo, pero el 90% de la decisión se ha basado en lo que te acabo de contar. Y puesto así, digo, ¿qué prefieres? Digo, comprar. ¿Es tarde? Digo, no. Al menos a 2-3 años vista no vamos a solucionar el problema de la oferta, con lo cual no creo que estés en el borde del precipicio. Que llegue dentro de 4 años puede ser, pero ahora mismo no lo veo. Hay noticias en ese sentido que a veces asustan. Hay sindicatos de inquilinas que quieren dejar de pagar los alquileres y me gusta ser muy claro aquí en este canal explicando todas estas cosas. También tenemos regulación de precios de los alquileres, por ejemplo, en Cataluña. Todo esto, ¿cómo crees que puede afectar? ¿Es anecdótico? ¿Es residual? ¿Puede afectar realmente? ¿Puede haber un cisne negro que no esperamos por ahí? Porque me gusta verte positivo en ese ambiente, pero ¿hay algún farolillo rojo que es cuidado con esto? Bueno, cisnes negros siempre existen, ¿no? Y el temor a que ocurra una hecatombe, puedes pensar en una hecatombe exógena como, yo qué sé, sería una guerra mundial y mira lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Dices que pues tú puedes tener una opinión en Ucrania de cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario, pasa la guerra y se viene todo abajo, ¿no? No tiene nada que ver la realidad que están experimentando allí con la que podías tener unos meses antes de la invasión de Rusia, con lo cual eso tenemos que tenerlo en la cabeza, que es factible, igual que puede haber una nueva pandemia, pero ante cosas que no puedes prever o que realmente no intuyes que vayan a ocurrir en el corto plazo, creo que ponerse la tirita no tiene sentido. Lo que sí puedes analizar es la evolución económica y la evolución regulatoria por parte de los dirigentes que tenemos actualmente. Para mí, el concepto de regular como solución a los problemas no suele funcionar. El exceso de regulación normalmente lo que hace es romper el equilibrio natural de libre mercado. Y el libre mercado normalmente es el que ajusta perfectamente las necesidades entre compradores y vendedores.
poner techos a los precios, intentar obligar a la gente a hacer transacciones de una manera concreta, sinceramente creo que es encorsetar algo que no es natural y que al final acaba reventando de la peor manera. Creo que es más sencillo, esto comentábamos antes de empezar la charla, tú tienes dos opciones como gobernante, el palo o el premio, ¿no? Es decir, el palo es obligar por la fuerza y el premio es hacerlo realmente atractivo para que la gente haga lo que tú quieras. Evidentemente el premio supone gastarse el dinero en comprar el premio, ¿no? Yo decía que tú quieres que la gente alquile no tanto vacacional sino a largo plazo, digo, vale, pues déjales exentos de la plusvalía que genera su alquiler. Ya verás cómo hay mucha más gente dispuesta a alquilar como mínimo por un año. Digo, eso sí, recaudas menos, pero tú acabas de conseguir sacar al mercado una serie de oferta que a lo mejor antes era reticente. Dale seguridad jurídica, diles el que alquila más de un año, si le entran en la casa y se la ocupan y puede demostrar que la casa es suya, en 48 horas la tiene liberada. Y automáticamente el que tiene miedo a todo el movimiento de ocupas dirá, oye, si tengo este respaldo, pues oye, tengo al gobierno detrás que me va a ayudar. Y así sucesivamente puedes buscar alternativas que haga que lo que cada vez quiere menos gente, que es el alquilar a largo plazo y esa ocupacional, digo, pues pónselo suficientemente tentador como para que se lo replanteen, ¿no? O si alquilas por debajo de precio de mercado, vas a tener una bonificación en el IRPF. Y dices, hombre, pues lo que dejo de percibir por renta lo recupero por menos carga impositiva. Pero son ideas creativas que el gobierno tiene que asumir que van a tener un coste. Lo que no se puede pretender es que lo pague un segmento de la población, que en este caso es el que tiene la vivienda, que demonizan, ¿no? Y vemos los titulares de los fondos buitre, digo, pues si no tienen prácticamente nada del mercado de la oferta, o sea, ¿qué me estás contando? Pero el titular es bonito. Con lo cual, bueno, yo creo que hay soluciones, pero son soluciones que tienen un coste de menor ingreso para las arcas públicas, y eso es el problema. Hablamos de arcas públicas. Has dicho obras magistrales en tus vídeos de YouTube referentes a este tema sobre cómo veías el tema del déficit de España, especialmente hace unos años, y ponías muy claramente el problema que teníamos, el endeudamiento, cómo ha ido subiendo, el déficit que hay y cómo se puede o no se puede pagar. Yo tengo la sensación que ahora mismo parece que se pagan muchos impuestos y mucha gente se queja y realmente es así, pero sin embargo que no hay dinero para todo y que es el gobierno de algún modo una maquinaria que se va consumiendo en ese sentido. ¿Cuál es tu visión al respecto y hay alguna solución que propongas para dar un giro y poder quizá pagar menos impuestos y solventar esta situación? Sí, lo que pasa es que es una solución que va contra el propio interés de los que gobiernan. Tenemos una administración pública que es un elefante en una pequeña habitación, mantener esa administración es costosísimo y encima no es eficiente. Lo hemos visto recientemente por lo ocurrido en La Gana, que uno dice, bueno, ya que tengo semejante carga impositiva, cuando surja un gran problema habrá una gran solución, y no es verdad. Creo que se destina muchísimo dinero del presupuesto a apoyo social, pensiones, sanidad, pero la sanidad es peor ahora de lo que era hace 10 años. Las pensiones han funcionado muy bien para mantener el nivel adquisitivo de la gente que se está saliendo del mercado laboral, pero no ha ayudado en nada a los jóvenes, que en el fondo son los que van a mantenerte tanto el sistema de pensiones a futuro y además es la fuerza laboral que va a aportar productividad a España en las próximas décadas, con lo cual nos estamos concentrando en beneficiar a un segmento de la población en detrimento de otro. Encima el que está más castigado cada vez se siente más tentado de abandonar España, ¿no? Y buscar alternativas fuera, y estamos perdiendo talento, y todo ello para mantener un modelo de administración gigantesca, inoperante. Y dices, bueno, ¿y por qué no podemos reducir simplemente de forma drástica nuestra administración pública? ¿Por qué tenemos que tener más congresistas que en Estados Unidos? ¿Cómo lo haríamos? Si te propusieran como tecnócrata no digo político, sino tecnócrata para decir, Pablo, échanos la mano, se nos ayuda a las manos del gasto público en España, ¿de dónde podemos recortar? Yo te diría, para el mundo de las pensiones, lo primero que haría es fomentar planes privados. Yo sé que hay un mensaje muy de izquierda o ultraizquierda de los únicos que se benefician de un plan de la deducción de un plan de pensiones privados son
los que tienen mucho. Digo, bueno, yo empecé con un salario de broma, o sea, ahora mismo sí, era... En pesetas. Era ridículamente bajo, o sea, la mitad de un miliurista. Así empecé yo en Banco Santander y yo tenía mi Montepío y todos los meses tributaba, o sea, destinaba una parte. Da igual lo que ganes, siempre puedes destinar un porcentaje de lo que ganas a ese tipo de reserva de plan. Y de hecho yo con mis hijos tengo estas peleas continuas. No, es que no tengo, es que yo no llego. Y digo, ya, pero llevas un iPhone, majo. O sea, deja de contarme tu vida, eso cuesta casi 1.000 pavos, cómprate uno de 200 que funciona muy bien y ya tienes 800 para meter en un plan de pensiones. O sea, lo queremos todo. Queremos el coche bueno, queremos las vacaciones. Yo me acuerdo que decía, no, es que no me da. Digo, ya, pues te estás yendo de vacaciones a Canarias, ¿no? Digo, ya, es que yo los primeros 3 años que me independicé no viajé a ningún lado. O sea, las vacaciones eran en la terraza de casa. Digo, entonces... Tal vez les hemos inculcado una mentalidad excesivamente protectora y cuando han salido al mundo les parece dramático todo, ¿no? Y digo, no, pero nosotros nos íbamos a vivir 1 hora fuera de Madrid, ¿no? Porque no podías comprar más cerca porque no te daba el dinero. Es que lo queréis vivir aquí igual que nosotros, con las mismas condiciones. Digo, no, es que nunca ha sido así. No es que os pase a vuestra generación, es que no pasa. Una vez asumes ese mensaje, que los políticos lo cuidan mucho para que se sientan como vulnerables, como los únicos vulnerables, ¿no? Y por eso hay que hacer acciones sociales. Digo, no. Esto ha pasado toda la vida. Y tú no tienes que hacer esa labor social como la que estás haciendo. Tú lo que tienes que hacer es una labor de cubrir emergencias, cosa que no haces, y un soporte mínimo. Y para eso no hace falta una administración tan grande como la que tienes. Yo reduciría muchísimos cargos públicos. No quiero ni pensar, porque yo no estoy metido en política, pero cuando desarrollas desde lo que son los ministerios hacia abajo, autonomías, concejalías, y viésemos la magnitud del dinero que absorben todos esos puestos, en muchos casos duplicados, nos quedaríamos espantados. Yo no serviría como tecnócrata para eso, porque no estoy metido, pero estoy seguro que alguien bueno haciéndolo podría reducir a la mitad la administración y no notaríamos nada de pérdida de eficiencia. De hecho, ganaríamos eficiencia. Lo que está claro es que faltan expertos en todos los ámbitos y te comentaba antes que eres el primer invitado experto que traigo aquí al canal. Así que si estás viendo esto y tienes algún invitado que te gustaría que traje al canal, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y me gustaría seguir contigo, Pablo, haciendo una pregunta porque tú has dicho que tú inviertes en inmuebles y me gustaría saber por qué Pablo Gil invierte en inmuebles, qué le mueve y qué le ha movido a lo largo de su vida a tener una parte de su dinero invertido en inmuebles. Bueno, la primera razón por la que yo invierto en inmuebles es porque es, como decía antes, una inversión donde no estoy todo el día pendiente de si debo entrar, salir, va a bajar. Es decir, es una sensación de decir, una parte de mi patrimonio que me quiero llevar a largo plazo, es decir, hasta que me jubile o incluso más, a lo mejor se lo doy a mis hijos en la herencia, no quiero ni pensar en ello, ¿no? Entonces, siempre recuerdo las charlas, mi padre también es economista, tiene 92 años, y siempre en las charlas surge te compraste el chalet al cambio de 18.000 euros y vale 650.000, han pasado 60 años y jugamos con estos datos, ¿no? ¿Te imaginas que la hipoteca durase 100 años, que ya sé que no es viable, digo, y te quedase por devolver una parte de los 18.000? Nos entra la risa, digo, si no es dinero, digo, joder. De hecho, algo curioso es que cuando haces una hipoteca en el sistema francés, pagas una cuota fija y el alquiler cada año sube, pero la cuota se mantiene constante, con lo cual tenemos clientes que hicieron una hipoteca hace 15 años, ahora están pagando 100 euros de hipoteca y están percibiendo 800 de alquiler, con lo cual cada año que pasa, tu cash flow, digamos, que aumenta. Efectivamente. O sea, al final, el concepto de lo que para ti hoy es una carga enorme, de aquí en 20 años esa carga se ha minorado por el efecto de la pérdida de capacidad adquisitiva, que es el mismo juego de lo que tú me cuentas. Trasladar estos conocimientos a la gente, que la gente entienda cómo funciona o qué parte de lo que tú pagas va destinado a intereses, va destinado a principal, ¿no? Creo que es muy interesante y para mí yo tenía una hipoteca que era de broma cuando estábamos en el menos 0,50, yo no sé qué pagaba 0,6 y en el mismo momento en que noté que aquello iba a cambiar, yo amorticé la hipoteca, me metí en una fija en la otra residencia con la idea de arbitrar, ¿no?, ese coste hipotecario con la compra de un bono a misma duración. Pero los argumentos de comprar la segunda vivienda, que ya no es, digamos, es una inversión especulativa, aunque tú disfrutas de ese sitio cuando llega el veraneo o cuando te quieres escapar de casa, es porque a nivel macro
Después de la pandemia surge una política monetaria brutal de crear el 25% de todos los dólares, euros, yenes que existen en el mundo en un año y medio. Y dices, bueno, con esa masa monetaria la inflación es imposible que no suba, máxime cuando está la producción parada, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese concepto dices, vale, si va a haber inflación desatada, ¿qué quieres tener? Digo, activo real. Y ese es el pilar de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, bueno, pues yo quiero un activo real del que no tenga que estar pendiente todo el tiempo, porque la pandemia va a ser muy dura, a ver cuándo nos desconfinan, a ver cuándo surge la vacuna. Y es una decisión de largo plazo, pero basado en criterios macro. Y luego no entré a pensar, ¿y lo voy a alquilar o lo voy a vender? No, simplemente esto tiene sentido y mi dinero... La bolsa no estoy seguro qué va a hacer en un entorno tan hostil. Digo, me voy a meter en esto. Los precios en España no habían subido apenas. No era como en Estados Unidos, donde ya habían batido los picos del 2008. El coste de financiación estaba a mínimos históricos. Era como, jolín, si no me atrevo aquí, ¿cuándo me voy a atrever, no? Ahora, de hecho, están bajando los tipos de interés, con lo cual podría considerarse también un momento óptimo para gente que quizá no ha dado el paso antes y que quiera aprovechar ese tipo de interés bajo para hacer esa hipoteca a largo plazo, ¿no? Ahí también ocurre que el periodo de 15 años anterior nos hemos acostumbrado a un entorno que es ridículo. Tener los tipos al menos 0,50 es anómalo, aunque la gente considera que es normal. De hecho, en 2007 los tipos estaban al 5,5-6% y nos parecía normal. Y mi padre creo que pagaba un 17% en los años 80 de tipo de interés, ¿no? Yo cuando me dicen es que se ha disparado, digo, un 3% disparado, digo, un 3% no está disparado, hombre. Es un poquito más alto que antes, pero no es un problema. Puede ser un reclamo. La realidad es que durante los últimos 6 años, si tú miras la evolución de las hipotecas, no se ha visto alterado por el incremento rápido de los tipos hasta el 4 y pico. Y yo creo que la sensibilidad al tipo de interés no ha sido tan grande como la gente esperaba, porque el que necesite emanciparse se quiere emancipar tanto si tiene que pagar un poquito más, un poquito menos. Lo que realmente afecta es si tienes el ahorro necesario para poder poner la primera parte que te abre la puerta a una concesión hipotecaria que te permita pagar el resto. Ahí es donde creo que está la traba gorda. Uh-huh. Te quería preguntar algo más sobre ti, porque como inversor inmobiliario, 2 preguntas muy rápidas es ¿qué porcentaje de tu cartera aproximadamente está invertido en inmuebles y qué le exiges en cuanto a rentabilidad a una inversión inmobiliaria? Yo ahora estoy un poco descompensado. Yo te diría que tengo como un 80% en inmobiliario. Cargué mucha oposición en el momento de la pandemia porque era de las oportunidades que veía más claras en términos de riesgo, por lo que hablábamos, ¿no? Porque tú tenías un coste de financiación en mínimos históricos, lo cual es un punto importantísimo porque el precio de la vivienda aquí no había subido ni muchísimo menos como en el exterior, en el resto de los países como Canadá, Australia, Suiza, Estados Unidos. Y era una inversión que sabía que no me iba a consumir en la duda de me la tengo que mantener, sino que era de verdad a largo plazo. Con lo cual, yo ahí tomé esa decisión de yo quiero estar ahí metido de forma agresiva. A medida que se van viendo las nubes del panorama económico, pues vas diversificando en otras cosas, ¿no? Pero tengo un componente muy grande en inmobiliario. La rentabilidad es muy curioso porque es de las pocas cosas donde no me obsesiono con la rentabilidad. O sea, si tengo posiciones en oro, en plata, en Bitcoin, me da igual, en China, en la cabeza lo tengo. Se ha revalorizado un 40, un 20, un tal, esto no merece la pena. O voy a participar en financiar una promoción inmobiliaria, dan un 10. Estoy con el número todo el tiempo. Con la vivienda, yo sé lo que se ha revalorizado en mi casa donde vivo, ha subido un montón, y sé lo que se ha revalorizado en los últimos 4 años mi casa en la playa, pero de verdad, no me quita el sueño ni a favor ni en contra el que se revalorice más o se revalorice menos, porque al ser una inversión de largo plazo y contar con que como mínimo me va a dar la inflación más algún punto adicional, me quedo muy tranquilo. Es muy curioso. Yo no lo consigo analizar en los mismos términos que otras inversiones que realizo. Estoy más tranquilo, digamos. Está bien, supongo que da ese punto de estabilidad. Yo estoy todavía más descompensado que tú, porque tengo como un 95% en ese sentido de patrimonio. Así que simplemente está muy bien también seguir tus consejos en ese sentido para poder
diversificar en otros activos. Invito a todo el mundo que siga el canal de Pablo Gil, que es un espectáculo. Te agradezco el rato que hemos pasado juntos y también quiero agradecer al Gran Casino de Andorra y también a UNIC por dejarme este espacio bonito para poder tener esa charla. Pau, ha sido un placer. Además, te voy a preguntar ahora sobre inmobiliario en Andorra. Que me cuentes un poco, porque sé que hay una auténtica batalla al respecto. Han subido los precios una barbaridad. Es un sitio pequeño y, como digo, siempre es bonito conocer de primera mano lo que está pasando en los mercados, porque tienes un insight que en otras circunstancias no te enteras. Así que gracias por invitarme a esta entrevista. Ha sido un verdadero placer. Ahora charlamos de todo esto. Gracias. Fenomenal.